Buenas noches, buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de literatura preuniversitaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar los contenidos correspondientes al teatro del siglo de oro español. Vamos a revisar brevemente una obra de el dramaturgo Félix Lope de Vega Carpio, conocido simplemente como Lope de Vega, llamada Fuente Ovejuna. Y después revisaremos la obra más popular de Pedro Calderón de la Barca, otro dramaturgo español del siglo de oro, del barroco español, y la obra que revisaremos de él va a ser La vida es sueño. Muy bien. Tenemos que en el teatro del siglo de oro español, las tres figuras más importantes son, aparte de Tirso de Molina, Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, que son los dos autores que estudiaremos en esta sesión. Las características de la comedia española están enlistadas como sigue. Es un tipo de teatro que está diferenciado del teatro clásico grecolatino. Aquí se rompe la unidad de tiempo, de acción y del lugar. Es decir, aquí se va a transgredir la regla asociada con Aristóteles de un lugar, una acción, un tiempo definidos. Entonces, esta va a ser una nueva forma de construir y escribir dramas, dramas en el sentido de género dramático, obras dramáticas. Es básicamente una nueva forma de hacerlo. Y esta forma se va a sustentar teóricamente a través de, en la forma de un manifiesto eh, por medio del autor, pues, Lope de Vega, que escribe su arte nuevo de hacer comedias. Tenemos también la mezcla de lo trágico y lo cómico. En esta mezcla se busca un mayor realismo, debido a que en la vida real se concibe que situaciones felices, situaciones bajas, se estén entrelazadas con situaciones altas, elevadas, serias, hasta fatales. Esto pues podemos evidenciar en nuestra propia vida cuando estamos haciendo cosas que nos alegran, que nos gustan, y de repente podemos recibir una mala noticia, o que mientras estemos tristes, o que haya sucedido algo serio, o grave, o muy importante que pueda causarnos gran ansiedad, muchas veces tenemos un alivio, un alivio emocional, puede ser un alivio cómico, o muchas veces las cosas terminan saliendo de una forma mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces, esta combinación incluso puede incluso salir de una forma totalmente, totalmente inesperada y que puede parecernos ridícula si lo vemos desde fuera, como que, no sé, nuestros padres nos estén gritando y estemos asustados y queremos preguntarle la razón, no sabemos por qué. Nos dicen que es porque que nos comimos su cereal o su yogurt, o que nos comimos su pollo guardado de ayer, ¿no? Alguna tontería por el estilo. Eso, transgrede, subvierte la poética aristotélica, en el sentido de que la tragedia y la comedia son dos especies del género dramático diferenciadas desde la imitación de determinados actos considerados moralmente elevados o moralmente bajos, que están hechos por personajes moralmente elevados o moralmente bajos. E inclusive en cuanto a nobleza de sangre, como reyes o esto, como reyes o hijos de reyes o semidioses, cosas por el estilo. Entonces,
tenemos aquí que la mezcla de lo trágico y de lo cómico es una forma también de buscar provocar mayor disfrute para el espectador, dado que el entrelazamiento de estados afectivos provocados lo que produce es un mayor abanico de emociones de las cuales el lector puede sentir. Entonces ya no es solamente el hecho de que eh, un, un espectador va al teatro para ver algo que sabe de antemano que va a ser serio y que va a terminar mal seguramente, o de algo que va a tener problemas relativamente ridículos con soluciones felices, sino de que aquí va a tener un poco de todo, como se dice de forma vulgar. Va a tener tanto situaciones serias como situaciones pues poco serias, poco elevadas, con personajes que pueden ser serios y personajes que pueden ser poco elevados y personajes no tan serios haciendo cosas serias y personajes muy serios haciendo quizás cosas poco elevadas. Entonces, en este sentido, se busca dos cosas con la mezcla de lo trágico y de lo cómico. Un mayor realismo y un mayor disfrute, y también y con esto una mayor variedad en cuanto a las posibilidades de creación. También otra característica del teatro del siglo de oro español en sus comedias es que está destinado a un público vasto y socialmente heterogéneo. A los lugares donde se reunían los espectadores tan mezclados de estas comedias se llamaba corrales de comedias. Es muy importante el uso del suspenso. Aquí los espectadores no saben lo que va a ocurrir. A diferencia del teatro griego clásico, del teatro ático, donde los espectadores ya tenían conocimiento de la mitología y ya sabían lo que iba a suceder. Pero ellos no buscaban saber qué iba a suceder, sino que buscaban lo que decía Aristóteles, la catarsis, que es la purga de las emociones negativas a través de la, la propia autoliberación de estas mismas emociones, de esta expresión, digamos, una proliferación de estas emociones negativas para expulsarlas del alma y purificar el espíritu. Pero aquí, en cambio, los, los espectadores no saben de qué va, muchas veces no saben de qué va la trama del drama, entonces están expectantes y esto lo sabe muy bien el dramaturgo que escribe esta obra. Y por esta razón, ya que las expectativas y la poética cambian en torno al drama, se va a usar muchísimo más el suspenso como factor determinante para enganchar al público. También tenemos que destacar el teatro del siglo de oro español en sus comedias que está escrito en verso. Hablamos de comedia española en el sentido ya no de comedia pues griega, sino en el sentido ya de una comedia de la cual podemos decir ya que hay drama, ¿no? Si bien sigue existiendo comedias, digamos, entre comillas, puras, por decir algo, digamos, no sé, el Entremés, que es una obra de un acto entre la primera y segunda jornada de una comedia del teatro español del siglo de oro. Esto no siempre va a ser así, en el sentido de que no toda comedia, de acuerdo a cómo lo estamos llamando, va a ser comedia, sino que cuando hablamos de comedia, estamos hablando del drama ya de esa especie mixta entre drama, digo, el drama como especie mixta entre tragedia y comedia. ¿Se acuerdan de la primera lección? Bueno,
También tenemos aquí, como estaba diciendo, que el drama está escrito en verso, se usa las diferentes formas métricas propias de la época, como el octosílabo, va a ser preponderante. La acción es más importante que los personajes en el teatro del siglo del español. La multiplicidad de temas mitológicos, la tradición nacional o foránea, los temas son adecuados al gusto de la época. Hay multiplicidad de temas, muchos temas. De hecho, si podemos hacer una comparación entre la Fuenteovejuna y, y La vida es sueño, veremos que esta diversidad temática es evidente, puesto que una obra trata sobre pues, una, una historia ambientada en el pueblo español, en la historia del pueblo español, básicamente por el siglo XV, mientras que La vida es sueño, está ambientada en la corte de Polonia, y es un ambiente cortesano, ya no popular. Entonces, la diversidad de temas es muy notoria en el teatro del siglo del español. Ahora, aquí tenemos este pequeño cuadro, principales tendencias del teatro español. Tenemos que el teatro popular y el teatro cortesano están divididos. El teatro popular es representado por Lope de Vega y el teatro cortesano por Calderón de la Barca. Lope de Vega hace énfasis en el nacionalismo, o mejor dicho, su teatro es nacionalista. Presenta bastante riqueza inventiva. Su teatro popular es muy conocido y muy popular, muy famoso. Mucha gente va a ver sus obras representadas en los teatros. Y el teatro popular presenta temas de la leyenda e historia de España preferentemente, como se puede ver en Fuenteovejuna. Y el teatro cortesano, en cambio, es muchísimo más lírico, es mucho más reflexivo y filosófico. Tiene una gran perfección formal y técnica, y su tendencia a la idealización y a lo alegórico es prominente, y por eso se coloca en este cuadro. Como podemos ver, estas diferencias no tienen por qué necesariamente ser contradictorias entre sí, pero sí son notas definitorias para hacernos una idea de lo que es uno y de lo que es otro. Entonces, Lope de Vega no es que no sea lírico, sino de que Calderón de la Barca es mucho más lírico, y mucho más lírico en el sentido de mucho más reflexivo, filosófico, mucho más hondo, si se quiere decir. Pero Lope de Vega no se queda nada atrás en cuanto a la estética y al ritmo y a la perfección métrica de los versos en sus obras dramáticas, sino de que se hace esta diferencia para poder tomar en cuenta el carácter mucho más elevado, mucho más intelectual, digámoslo así, del teatro de Calderón. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver un video de la biografía de Lope de Vega. Canal Enciclopedia. Su vida, llena de aventuras amorosas y envites, fue muy parecida a su obra, donde la comedia se entrelazaba con la tragedia. El escritor español, prosista, poeta y dramaturgo, que creó más de 150 obras, Félix Lope de Vega y Carpio, pasó a la historia como el creador de la nueva comedia.
Félix Lope de Vega y Carpio nació en el año 1562. Su padre, de humilde cuna, se trasladó a Madrid, donde ejerció el oficio de bordador. Ahorró dinero suficiente para comprar los derechos de un título nobiliario e intentó proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. En un principio, Lope estudió en el Colegio de los Jesuitas, después en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Academia Real. Desde muy niño, Lope demostró gran facilidad para los estudios y muy buena disposición para los idiomas y la literatura. A los 10 años de edad, tradujo del latín el poema de Claudio, El rapto de Proserpina. Y cuando tenía 13 años, escribió su primera comedia, El verdadero amante, que se representó inmediatamente y fue todo un éxito. El chico mostró inclinación por la aventura a muy temprana edad. A los 14 años se escapó a Astorga con unos amigos, pero los fugitivos no tardaron en ser encontrados y devueltos a sus casas. Durante un tiempo, el joven fue paje del obispo Jerónimo Manrique. Después se alistó en el ejército como voluntario y participó en la expedición a las Azores. Pero la escena había cautivado al talentoso joven, por lo que regresó a Madrid para seguir escribiendo obras de teatro. El joven dramaturgo no tardó en aclimatarse al mundo de la farándula, enamorándose de la popular actriz Elena Osorio, hija del director del teatro. La aventura con la dama casada duró 5 años, hasta que la veleidosa actriz encontró un admirador más rico. El amante abandonado se vengó de la dama infiel de una forma muy original. Escribió unos epigramas satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores. En respuesta, Elena Osorio lo denunció por libelo, por lo que en el año 1588 Lope de Vega fue condenado a 8 años de destierro de la capital. 3 meses después de haber recibido la sentencia, Lope de Vega contrajo matrimonio con Isabel de Urbina, hija de familia noble y acomodada, y 3 semanas después del enlace, se embarcó en un galeón que formaba parte de la Armada Invencible. Pero el dramaturgo siguió escribiendo en la cubierta del barco. Durante la campaña escribió el poema La hermosura de Angélica. Tras la derrota de la Armada Invencible, Lope de Vega entró al servicio del duque de Alba y se estableció en Valencia con su esposa. El modesto trabajo de secretario le permitía dedicarse de lleno a su obra. En esta época escribió muchas de sus comedias más conocidas, entre ellas la famosa pieza teatral San Diego de Alcalá. En el año 1595, Lope de Vega regresó a Madrid dejando atrás las tumbas de seres muy queridos para él, la de su esposa y sus 2 hijos pequeños. En Madrid encontró trabajo y conoció a su nueva musa, la gran actriz Micaela de Luján. Él la inmortalizó en sus poemas como Camila Lucinda. Sus amoríos no se vieron interrumpidos por el nuevo matrimonio del escritor, que tenía un corazón muy grande, con Juana Guardo, hija de un rico comerciante. Durante todos esos años, Lope de Vega no dejó de escribir para el teatro. Las comedias de intrigas y las comedias de capa y espada que salían de la pluma de Lope de Vega se vendían como churros. A veces escribía por encargo a una velocidad vertiginosa, creando una comedia de 3 actos en 2 o 3 días. La popularidad del dramaturgo alcanzó su punto álgido. Era conocido como el Colón de las Indias poéticas y el Fénix de los ingenios. Según palabras de Cervantes, el gran Lope de Vega se ha convertido en el autócrata del imperio teatral. En la primera década del siglo XVII, los temas religiosos aparecieron con mayor intensidad en las obras del dramaturgo. En el año 1609, fraternizó con la Sagrada Inquisición. Lope disfrutaba de la plena confianza de los inquisidores. 3 años más tarde, Lope de Vega ingresó en la venerable Orden Tercera de San Francisco y tras la muerte de su esposa e hijo, recibe las órdenes sacerdotales. Sin embargo, su hábito no le apartó de sus actividades literarias. Una de sus comedias más famosas, El perro del hortelano, fue escrita durante este período creativo. Lope de Vega ya era un anciano cuando conoció a su último amor, la joven Marta de Nevares. Inmortalizó a su amada con su pluma, dedicándole algunas novelas y una de sus mejores comedias, La viuda de Valencia.
Los últimos años de la vida de Lope de Vega fueron una sucesión de desastres. Uno de sus hijos falleció cuando buscaba perlas en Venezuela. Su hija menor fue secuestrada y deshonrada, y la mujer que amaba perdió la vista, el juicio y la vida. Pero ni siquiera estas tragedias consiguieron hacer que el escritor abandonase su trabajo creativo. Acabó su último poema 4 días antes de su muerte. El gran escritor español falleció el... Uy, perdón. El gran escritor español falleció el 27 de agosto del año 1635 y fue sepultado en la iglesia de San Sebastián. Lope de Vega afirmó que había escrito alrededor de 1500 obras a lo largo de su vida. Hasta nuestros días solo han llegado 426 comedias, 48 autos sacramentales y diversas obras religiosas. Muy bien, muchachos, acabamos de ver un video sobre la vida de Lope de Vega. Aquí tienen el enlace para que puedan verlo por su cuenta en YouTube. Bien, Lope de Vega nació el 25 de noviembre en Madrid. Por ser el escritor más célebre de su época, sus contemporáneos lo llamaron Fénix de los Ingenios. Miguel de Cervantes lo llamó monstruo de la naturaleza, en alusión a su inmensa obra y a su agitada vida. De hecho, Miguel de Cervantes, estaba peleado con Lope de Vega. Si han acudido a la clase anterior, hemos visto cómo Cervantes se siente desplazado por el nuevo arte de hacer comedias de Lope de Vega y cómo su nueva forma de escribir dramas termina por opacar el teatro clasicista de Cervantes y cómo le hace crítica en el Quijote inclusive. Entonces, sigo. Se le atribuyen 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 poemas épicos, 3 poemas didácticos y cerca de 1800 comedias, según el dramaturgo español de esa época, Juan Pérez de Montalbán. Hizo sus mayores aportes en el género dramático. Se conservan solo 400 de sus obras dramáticas. También hizo importantes aportes en el género lírico, aunque en el género, pues, épico, el que él consideraba sus creaciones más importantes, no son hoy en día tan apreciadas por la crítica especializada. Tuvo varios amoríos a lo largo de su vida, se casó varias veces. En su vejez ingresa a una orden religiosa. Su obra es probablemente la más vasta de la literatura mundial. Cultivó todos los géneros literarios de su época. Agotó todas las posibilidades, al parecer, este señor. Más bien, agotó todos los géneros de su época. Falleció en Madrid el 27 de agosto, ya viejito. Vivió mucho tiempo para ser del siglo XVI, XVII. Muy bien. Fuente Ovejuna. Vamos a revisar esta obra muy popular, quizás la más popular de su autoría. Vemos que es el género dramático, la especie es el drama. Está estructurada en 3 jornadas y el tema principal es el honor campesino. La historia está ubicada en España en la segunda mitad del siglo XV. Se plantea un conflicto social entre un señor feudal abusivo y sus vasallos. Los campesinos no se proponen cambiar el sistema social, sino que buscan simplemente reparar una injusticia cometida contra sus mujeres. Contraposición entre el amor cristiano de Frondoso por Laurencia y el deseo lascivo del comendador. El poder real restablece el orden al reconocer la justicia del proceder de los campesinos de Fuente Ovejuna, además de que no podían matarlos a todos. Muy bien, vamos a ver este videito sobre el argumento de Fuente Ovejuna. Obra clásica del teatro español. Estoy hablando de Fuente Ovejuna, el drama escrito por Lope de Vega. En el día de hoy vamos a resumir esta ya pequeña obra, que sin dudas les recomiendo leer. Comencemos. Primer acto. En la obra se nos presenta a Fernán Gómez, que recientemente ha sido nombrado comendador mayor de la Orden de Calatrava.
que tiene jurisdicción en la villa de Fuente Ovejuna. Ahí es donde se queda a la espera, junto a sus amigos Ortuño y Flores, de que lo llame el maestre en Almagro. De hecho, se queja de que el maestre no lo llame, dice que es porque este es joven e inexperto. Al final lo reciben y el comendador hace alarde de que el maestre está ahí gracias a él. El maestre decide participar en la guerra civil que sucedía en aquel momento entre los que seguían a doña Juana y a su esposo Alfonso V de Portugal y los que seguían a los famosos reyes católicos Isabel y Fernando. Luego conocemos a Pascuala y Laurencia en Fuente Ovejuna, quienes se quejan del comendador. Al parecer este es un tanto cuestionable en su modo de seducir mujeres, entre comillas. Laurencia jamás se dejaría seducir y Pascuala es un poco menos fuerte y dice que no podría resistirse. Mientras ellas hablaban, aparecen tres hombres que hablan del amor: Mengo, Barrildo y Frondoso. Acá se discute de una manera filosófica justamente el amor. Luego se cuenta que el maestre de Calatrava y el comendador están por conquistar Ciudad Real a favor del rey de Portugal. El comendador al final es victorioso y festejan. Cuando está terminando las fiestas, el comendador hace parar a Laurencia y Pascuala con intenciones sexuales. Sin embargo, ellas logran escapar. Fernán Gómez queda enojado. Fernando e Isabel se enteran de la toma de la Ciudad Real y sobre Fernán Gómez. La reina dice que hay que reconquistarla rápido porque es clave para pasar entre Andalucía y Castilla. Frondoso le dice a Laurencia que la ama, pero ella no le da mucha atención. Aparece el comendador y le pide a Laurencia que acceda a tener relaciones con él, que no quiere utilizar la fuerza. Frondoso a todo esto se había escondido. Laurencia se niega y el comendador se muestra violento. Entonces está a punto de violarla y sale Frondoso apuntando con su ballesta. Laurencia huye, pero también lo hace Frondoso y el comendador queda furioso, deseoso por venganza. Segundo acto. Nos encontramos de vuelta en Fuente Ovejuna. Esta vez se habla sobre la importancia de la imprenta y la educación. Barrildo, el alcalde Esteban y un regidor conversan sobre esto y discuten. En eso aparece un tal Juan Rojo y un labrador que traen las noticias de cómo el comendador trató de violar a Laurencia. El comendador aparece y le exige a Esteban que castigue a su hija, dado que ésta no accedió a sus demandas. El alcalde, sin embargo, no cede y pide respeto por los habitantes de Fuente Ovejuna, quienes apoyan a su alcalde. El comendador se enoja, los ofende y luego hace alarde de las mujeres que conquistó, de vuelta entre comillas, y de quienes serían deseables en el pueblo. Aparece un soldado, Cimbranos, que avisa que Ciudad Real está siendo tomada por los reyes católicos y que deben luchar para impedirlo, pero rápido. Laurencia ahora ama a Frondoso, pero este no se quiere ir de Fuente Ovejuna. Aparece otra mujer, Jacinta, que está siendo perseguida por la gente del comendador y Mengo la defiende, pero al final solo lo atan a un árbol y lo azotan. Jacinta es violada por la tropa. Frondoso le vuelve a declarar su amor a Laurencia y ella acepta ser su esposa. El alcalde se cuestiona lo sucedido a Mengo y Jacinta. Tiene culpa por dejar que sucediera. Quiere que ganen los reyes Fernando e Isabel, que se vaya el comendador. Frondoso le pide la mano de su hija y el alcalde acepta. El alcalde ofrece una dote grande, pero Frondoso la rechaza. Al final, Ciudad Real es tomada por los reyes católicos y el comendador le dice al maestre de Calatrava que se vaya. Fernán Gómez vuelve a Fuente Ovejuna y resulta que se está celebrando la boda. La interrumpe, pasa del alcalde y ordena arrestar a la pareja. Tercer acto. El pueblo se muestra muy enojado. De hecho, se reúnen y buscan soluciones. Algunos proponen buscar protección en los reyes católicos, otros matar al comendador. Al final, descartan recurrir a los reyes. Laurencia logra escaparse y les reprocha a todos que no hayan hecho nada por rescatarla. Dice que las mujeres deben defenderse a mano armada, los hombres no son capaces de hacerlo por ellas. El pueblo entonces decide matar al comendador. A Frondoso justo lo están por matar, pero llega al pueblo. El comendador y sus dos amigos, Flores y Ortuño, quieren defenderse, pero el pueblo es más fuerte. «Muerte a los tiranos», gritan. Flores logra huir. La escena se muestra muy tensa. Acá se produce un salto en la trama y vemos que a los reyes le comentan la reconquista de la Ciudad Real. Llega Flores con la noticia de la ejecución del comendador. El rey, entonces, ordena que vaya un juez a Fuente Ovejuna a declarar los culpables del hecho.
En el pueblo todos celebran la muerte, de hecho hasta tienen su cabeza empalada. Aparece el juez, busca a los culpables, decide que Fuente Ovejuna pasa a depender de los reyes católicos. Tratan de que les digan quiénes fueron los que mataron al comendador, pero todo el pueblo contesta, Fuente Ovejuna lo hizo. Al final, los reyes deciden perdonar al maestre de Calatrava por ser joven y haberse arrepentido, y a todo el pueblo de Fuente Ovejuna. Y así llegamos al final de este resumen. Si te gustó, no te olvides de dejar un comentario, un me gusta, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Entonces, hemos visto el resumen de la historia de Fuente Ovejuna. Ahora vamos a ver cómo esto es teatro. Se me ocurrió poner una representación, si bien no teatral, creo que sí televisiva, pero una película, una representación audiovisual de el monólogo de Laurencio. Vamos a ver. ¡Dejadme entrar! ¡Que bien puedo en consejo de los hombres! ¡Que bien puede una mujer, sino dar voto, dar voces! ¿Me conocéis? Santo cielo, si es mi hija. No me nombres como tal. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones. Y la principal de todas, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que esa por tu cuenta corre. Pues hasta que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido es velar por mi buen nombre. Pues en tanto no me entregan una joya aunque la compre, no han de correr por mi cuenta los guardas ni los ladrones. Me llevó ante vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejasteis como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros padres y deudos. Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores. ¡Ovejas sois! Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues no hay arma que no sobre a hombres que son de piedra, si aún es verdad que son hombres, a gentes que como tigres... Tigres no, porque feroces siguen en pos de sus hijos, cazando a los cazadores. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en los cintos, ¿para qué os teñís estoques? Vive Dios, que he de lograr que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras
hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Afrontoso quiere ya, sin sentencia ni pregones, colgar el comendador de una almena de la torre. Con todos hará lo mismo, y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa, y su renombre de cobardía escarnezcan, y por los suelos arrojen. Entonces, acabamos de ver el monólogo de Laurencia, que es muy interesante desde que se nota un personaje femenino bastante fuerte que al mismo tiempo reclama protección de los hombres. Solo lo voy a dejar ahí porque no tenemos mucho tiempo. Ahora tenemos aquí a Pedro Calderón de la Barca. Nació el 17 de enero en Madrid en 1600 y falleció en Madrid también el 25 de mayo de 1681. Es considerado como el último gran dramaturgo del barroco español, proveniente de una familia de linaje noble. Desde 1636, caballero de la Orden de Santiago, orden religiosa y militar, encargada de expulsar a los moros de la península ibérica. En 1625 se dedicó al ejercicio de las armas, actuando en Flandes y Lombardía. En 1651 abrazó la carrera sacerdotal luego de llevar una vida bastante licenciosa. Cultivó el auto sacramental como el gran teatro del mundo. Entonces vamos a ver este video de su biografía. A continuación voy a presentaros la biografía de Pedro Calderón de la Barca. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos españoles, hijo de don Diego Calderón de la Barca y doña Ana María de Henao y Riaño. Pedro nace en Madrid el 17 de enero del año 1600. Nace en una familia acomodada. Su padre era el secretario de Contaduría del monarca, lo que viene siendo hoy en día el ministro de Hacienda, más o menos. Esto hace que la familia de Calderón de la Barca se traslade a Valladolid en 1602, cuando el rey decide establecer la corte en esta ciudad castellana. Su educación fue severa y estuvo orientada por su padre a conseguir una capellanía familiar y al orden sacerdotal. Al volver la corte a Madrid, su padre ingresa a Calderón en el Colegio Imperial de los Jesuitas, hasta 1613. A los 14 años, Calderón de la Barca entra a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar lógica y retórica. Un año más tarde muere su madre, y termina su formación estudiando leyes civiles y canónicas en la Universidad de Salamanca. En 1621 consigue un tercer premio en el concurso poético en Madrid, en honor a la beatificación de San Isidro. Decidió dejar la carrera eclesiástica, y acogió la vida de las armas y recorrió Flandes y el norte de Italia con el duque de Frías. Al volver a Madrid escribe sus primeras comedias, Amor, Honor y Poder. Esta es la primera en 1623. Lleva una vida desordenada, donde destaca la historia del convento de las Trinitarias, en 1629. El actor Pedro de Villegas había herido a su hermano y Calderón, persiguiéndole, saltó a la pared del convento, y eso era sagrado. Este episodio le trajo la enemistad de Lope de Vega, porque una hija de él estaba en ese convento. En 1630, Calderón se consagra como dramaturgo de éxito con La Dama Duende. En 1635 ya tenía escrita quizás su obra cumbre, La vida es sueño. A la corte le gustaba su teatro, por lo que Calderón obtiene el favor del rey Felipe IV, que le nombra caballero de la Orden de Santiago en 1636. Y en ese mismo año publica la primera parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca. En 1640 acude a sofocar el intento de rebelión de Cataluña. 2 años más tarde es herido en Lleida y obtiene la licencia total de armas y una pensión vitalicia. Calderón de la Barca se consagra a la escritura de comedias. Pero entre 1645 y 1647 el dramaturgo pierde a sus 2 seres más queridos, sus hermanos, Diego y José, y nace su hijo natural. Esto lleva a replantearse su vida. Calderón de la Barca ingresa en la Orden Franciscana de los Terciarios y se ordena sacerdote en 1651 y accede a la capellanía de Toledo, en la que tenía derechos familiares heredados.
Sin embargo, el rey Felipe IV desea tenerlo cerca de su corte y le nombra capellán de honor, por lo que él se traslada definitivamente a Madrid. Al final de su vida, a pesar de ser un autor de gran éxito, pasa algunos apuros económicos. Calderón de la Barca muere en Madrid el 25 de mayo de 1681. Entre sus obras destacan 110 obras mayores, comedias y dramas, y 80 autos sacramentales. Este recuento lo hizo el propio Calderón antes de morir. También compuso poemas y zarzuelas. Utiliza un lenguaje parecido al de Góngora y no abandona el verso barroco en ninguna de sus composiciones teatrales. Algunas de sus obras más famosas fueron La zona del rey Baltasar, El diablo del mundo, El gran teatro del mundo, La serpiente de metal, El pintor de su deshonra, Sueños hay que son verdad o No hay más fortuna que Dios. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Entonces, hemos visto un video sobre la vida de Pedro Calderón de la Barca. Vamos a ver. La vida es sueño. La vida Perdón. Del género dramático, es de la especie del drama filosófico. Está ambientado en Polonia. Su tema principal es la libertad del ser humano para con su vida, sin tener que regirse por un supuesto destino preestablecido. También la existencia humana entre la vida y el sueño es importante. Sin embargo, el tema principal que va a regir absolutamente todo el sentido de esta obra es la libertad. Ya impugna con las profecías trascendentes, místicas, que al final va a ganar en esta lucha la libertad, el libre albedrío. Muy cristiano, ¿no? Ya se va a acabar esta sesión. Por favor, entre a la siguiente.